Bien, pues muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Jorge Malagón y les doy una cordial bienvenida a todos, bueno, a todas y todos, a nuestro webinar Rentabilidad de Sucursales, el cual tiene como objetivo darles una introducción de los elementos claves para realizar un análisis de rentabilidad de sucursales y qué hallazgos se pueden obtener con este análisis, como por ejemplo la composición del portafolio de créditos, la estructura de los ingresos de sus sucursales, las sucursales colocadoras y captadoras, y la estructura de gastos de las sucursales, entre muchos otros. Antes de presentar a nuestra experta que nos dará la presentación el día de hoy, tenemos dos indicaciones muy rápidas para este webinar. Inicialmente les pedimos por favor a todos los que nos acompañan por Zoom, amablemente mantener su cámara y micrófonos apagados para evitar cualquier distracción. Las preguntas, como segundo punto, se responderán al final de esta presentación. Sin embargo, siéntanse libres de elaborar sus preguntas, preferentemente en la sección de preguntas y respuestas de Zoom. Adicionalmente, les quiero comentar que transmitiremos este evento por Facebook Live, directamente en nuestra página de Facebook de la Fundación Alemana. Si alguien sale de esta sesión y ya no encuentra lugar en ella, puede ver la transmisión por este medio. Ahora sí es momento de presentar a nuestra experta Celina Rambo. Celina es licenciada en Administración de Negocios con enfoque en el área de finanzas por la Universidad Mannheim en Alemania. Actualmente colabora como consultora de finanzas para la Fundación Alemana Servicios, la cual es filial de la Sparkassen Stiftung Latinoamérica y el Caribe. Tiene destacada participación en los siguientes proyectos. Fue responsable del desarrollo y transferencia de conocimientos. Les pedimos, por favor, apagar sus micrófonos, compañeros. Fue responsable del desarrollo y transferencia de conocimientos de la herramienta de escenarios de estrés y también de las herramientas de rentabilidad de productos de crédito y de sucursales. También ha sido colaboradora experta en proyectos tales como la ampliación de cobertura en cooperativas financieras a través de corresponsales móviles con tecnología digital, el programa PADMIR, donde yo tuve el gusto de colaborar con ella, y también en el Smart Innovation Program. Adicionalmente, quiero comentar que Celina nos ofrecerá esta presentación en alemán, que es su idioma natal. Perdón, esa fue una pequeña distracción para llamar su atención. La verdad es que Celina se comunica más que correctamente en español. Un punto más a resaltar, además de su amplia expertise en temas financieros. Muy bien, le cedo la palabra a Celina. Celina, bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Pues también les doy la bienvenida de mi parte a nuestro webinar de hoy de rentabilidad de sucursales y pues me gustaría aprovechar ese espacio para darles una idea, una introducción a cómo funciona el análisis de rentabilidad de sucursales y por qué es tan importante que todos lo hacemos en nuestras instituciones. Sin embargo, me gustaría resaltar que pues es una metodología muy amplia y solamente vamos a poder tocar la superficie de todo lo que pues contiene el análisis de rentabilidad de sucursales. Lo que yo quiero presentarles hoy va a ser una vista general de todo lo que contiene el análisis de rentabilidad de sucursales, pero sin meternos a cálculos. Entonces, hoy nos vamos a mantener solamente en lo teórico para que podamos abarcar todos los pasos que se necesitan realizar, pero no vamos a entrar tanto a detalle, porque ahí están de consumo muchísimo tiempo que hoy, pues, lamentablemente no lo tenemos. Y bueno, la presentación se va a repartir en tres partes. Primero vamos a conocer el marco de aplicación para entender un poco en qué contexto aplicamos el análisis de rentabilidad de sucursales y qué tenemos que tener en cuenta antes de poder ejecutarlo la primera vez. O en caso de que ya lo hayan hecho, que deberíamos de ahora en adelante considerar siempre como prerequisito para nuestro análisis. Después vamos a conocer una metodología de la rentabilidad de sucursales que desarrollamos en la FAS. No significa que es la única metodología que existe, pero es una metodología que nosotros desarrollamos específicamente para el sector de ahorro y crédito popular. Está adaptado a las necesidades justamente de todas las instituciones financieras. Y pues al final vamos a ver un poco qué son los beneficios, por qué es tan importante realizar ese análisis de rentabilidad de sucursales y realmente cómo lo pueden aprovechar de la mejor forma.
Pero antes de empezar, me gustaría hacer una pequeña dinámica con ustedes. Entonces, ahora no se mueve. Les pido que por favor utilizamos el chat para colocar nuestras respuestas. Vemos aquí dos imágenes y les pido que por favor describen si les parecen que esas dos imágenes tienen algo en común o no. En el caso de que sí están de la opinión que tienen algo en común esas dos imágenes, les pido una muy, muy breve explicación de por qué piensan. Puede ser una palabra, una frase muy corta, pero no necesitamos respuestas muy largas. Entonces, vamos a tomarnos 2 minutos para que puedan empezar a escribir sus respuestas en el chat y vamos a ver qué opinan. Excelente, veo que hay un montón de respuestas, solo voy a poder tocar algunas, pero veo que en particular 2 respuestas se están repitiendo mucho en diferentes formas. Entonces, un grupo está diciendo que el iceberg presenta picos y valles. Aquí vemos, está un poco más bajo, luego va subiendo, ahí está la cima y luego va bajando otra vez. Y eso se puede comparar con los picos y valles de los estados financieros a través del tiempo. Si vemos solo un mes, no aparece. Pero si vemos varios meses, igual vemos la tendencia. Muy bien. Y el otro grupo dice que lo que vemos aquí es solo la punta del iceberg. Y todo lo que está abajo, pues no lo podemos ver, que es lo mismo con los estados financieros. Ahí ahora me parece muy, muy buena respuesta de ambos grupos, pero en ese caso yo me refería al segundo grupo. Yo también veía solo la punta, pero todo lo que está abajo no lo vemos. Y no es que no solamente no lo vemos, además no sabemos qué tan grande va a ser. No solamente porque esté ese tamaño aquí arriba va a reflejarse del mismo tamaño abajo. No. Puede ser muchísimo más grande por debajo del agua, pero no lo sabemos. Hasta que bajamos por debajo del agua podemos identificar el verdadero tamaño del iceberg. Y así también es con los estados financieros. Lo que vemos en el balance y en el estado de resultados solamente es la punta. Es algo muy, muy resumido de todo lo que contiene la situación financiera de una institución. Y entre unos puntos, o sea, no es todo lo que se tiene que, o lo que podemos descubrir por debajo, pero entre esas cosas que no podemos identificar solamente viendo una balanza, un estado financiero, es la composición del portafolio de créditos. Solamente de ver nuestra cartera de crédito no podemos decir X cantidad corresponde a ese producto, Y cantidad corresponde al otro producto, y es más, no podemos saber cuánto se colocó mes con mes. Solamente vemos el dato global, bueno, de repente separado por categorías, consumo comercial y a la vivienda, pero no podemos detectar más detalles solamente al ver el estado financiero. Además, los gastos de corporativo. Solamente vemos un gasto global. No sabemos quién incurrió ese gasto. Es un gasto de corporativo, no sabemos si ese gasto lo generó marketing o si es un gasto que generó la cobranza. Simplemente no lo podemos
analizar a ese nivel de profundidad. Tampoco podemos saber cuál es la sucursal más visitada, en dónde nos visitan mucho nuestros socios o dónde corre bien la atención, en qué sucursal tienen que esperar mucho los socios, que al final también impactan, ¿no?, en nuestros estados financieros, pero no lo podemos ver desde un inicio, viendo nada más nuestro estado financiero. Tampoco sabemos en qué sectores trabajan nuestros socios o clientes. Como no conocemos ni siquiera nuestra composición de portafolio, mucho menos podemos saber en qué sectores están trabajando, si tenemos muchos agricultores que están pidiendo préstamos o si son más los pequeños negocios que vienen a nuestras sucursales. Eso, con un simple análisis del estado financiero, no se puede identificar. Y pues porque justamente seleccioné esos diferentes puntos, pues porque son todos relevantes para la rentabilidad de sucursales. Entonces, eso ya nos da una idea de que para poder realizar un análisis de rentabilidad de sucursales no podemos mantenernos en la superficie, en el estado financiero, sino nos tenemos que meter más allá. Se podría decir por debajo del agua. Y eso me gustaría que lo tienen en mente cuando ya vamos a entrar a la metodología, porque es principalmente la explicación por qué tenemos que ir por tantos pasos y hacer un análisis tan extenso para llegar a nuestra rentabilidad de las sucursales. Porque muchos datos que necesitamos identificar no se pueden encontrar tan fácil en un estado financiero, sino para eso tenemos que abrir cuentas contables, tenemos que irnos a bases de crédito, etc. Muy bien. Y pues para tener un poco un mejor entendimiento de qué es realmente la rentabilidad, primero me gustaría entrar con una definición general. Entonces, el análisis de rentabilidad generalmente pues, se determina la eficiencia con la que una institución genera beneficios y valor agregado sobre su oferta de productos. Eso es la definición general de lo que es la rentabilidad para nosotros. Y pues de forma global es pues muy fácil, ¿no? O sea, la mayoría, me imagino, no hacen un análisis muy extenso para llegar a su rentabilidad. Ahí hasta podemos trabajar con indicadores sencillos como es el ROA o el ROE, que pues nos da la rentabilidad sobre el activo o la rentabilidad sobre el capital. Y de ahí ya podemos darnos una idea si nuestra operación está funcionando o si tenemos que aplicar algunas medidas. Si tenemos una rentabilidad positiva, o quizás estamos generando pues, pérdidas. Eso es una forma muy sencilla. Pero para el análisis de rentabilidad de sucursales tenemos que entrar un poco más a detalle. Y eso es con el fin de examinar la eficiencia global de cada una de las sucursales. Y en ese camino también vamos a encontrar los factores específicos que impulsan la rentabilidad y permite comparar entre sucursales y a lo largo del tiempo. Aquí también es muy importante. O sea, como no solamente tenemos una rentabilidad para la institución, sino una rentabilidad para cada sucursal, podemos hacer una comparación. Y aquí también eso es muy importante porque hay instituciones que presentan generalmente niveles un poco más altos de rentabilidad y otros un poco más bajos. Eso no tiene que ver con que una institución simplemente opera mejor que la otra. No, eso no es el caso. Eso puede venir de pues muchos diferentes factores, como pueden ser, por ejemplo, un mercado más competitivo. Entonces, ahí no nos sirve decir, el 5% de rentabilidad, ¿estás bien? O estás por debajo, estás mal, ¿no? Eso es como muy, muy genérico. Entonces, ahí lo que podemos aprovechar de tener, digamos, las diferentes rentabilidades de cada sucursal es hacer una comparación interna. ¿Qué sucursal me genera más y qué sucursal me genera menos? O incluso quizás tengo una sucursal que me está generando un déficit. Entonces ahí podemos preguntar, ¿por qué la sucursal que genera más está tan buena, ¿no? O sea, ¿en qué está su ventaja? Y al contrario, ¿dónde está mi desventaja o mi debilidad? En la sucursal que quizás está generando un déficit. Podemos aprovechar eso. Y pues obviamente aquí también un punto muy importante, podemos hacer una comparación a través del tiempo. Eso pues lo podemos hacer en ambos casos, también con la rentabilidad global. Y eso es pues bastante importante porque, porque el análisis no es un evento único, no es estático, sino es parte de un proceso
que va continuando, ¿no? O sea, nuestra operación nunca para. Y eso pues refleja un poco cómo operan de día a día y qué son como los elementos que me imagino que ya todos están incluyendo en su estrategia, en su negocio. Y ahí pues tenemos la operación diaria, de ahí pues surge toda la información que podemos analizar. Entonces pues primero se tiene que recopilar, registrar, y ya una vez que tenemos nuestra base de datos, sea en bases de créditos, de captación, nuestros estados financieros, nuestra contabilidad, sobre esos datos ya ahora podemos realizar nuestros análisis e identificar si son buenos, malos nuestros datos, dónde hay oportunidades de crecimiento, dónde hay necesidades de aplicar medidas correctivas. Y eso pues nos lleva a la toma de decisiones. Y de ahí pues surgen planes de acción, se generan proyectos y ojalá que nuestros planes y proyectos sean exitosos y nos llevan a una operación diaria mejorada. Que ahí pues logramos cumplir los nuevos objetivos que identificamos en ese punto de la toma de decisión. Ahora, pues es muy importante identificar, bueno, entrar un poco más a detalle a ese bloque del análisis de información. Obviamente el análisis pues incluye todo tipo de análisis, por supuesto ustedes también generan análisis tradicionales de sus estados financieros, identifican indicadores claves, no sé, a lo mejor también analizan sus productos, cuáles presentan la mayor rentabilidad. Pero en ese caso me gustaría irme con el ejemplo del análisis de la rentabilidad de sucursales. Entonces, pues en ese caso, digo, el análisis de la información, en ese caso sería un análisis de la rentabilidad de sucursales. Y pues normalmente, terminando un análisis, vamos a tener una serie de hallazgos que podemos evaluar. Y aquí es el punto clave, porque el análisis de la rentabilidad de sucursales es un análisis 100% cuantitativo. No vamos a estar analizando puros números de la institución. Y eso nos resulta en su mayoría en resultados, en hallazgos numéricos y en algunos pocos cualitativos. Entonces, de ahí es muy difícil tomar directamente una decisión. Ahí les doy un ejemplo. No sé, analizamos y vimos una sucursal genera poco ingreso. Entonces vimos, ok, genera pocos ingresos porque tiene una baja colocación en comparación con todas las otras sucursales. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el producto de crédito con el mayor rendimiento y lo colocamos. Eso sería una estrategia muy directa, pero muchas veces no puede funcionar. ¿Y por qué? Porque solamente se consideraron los números. Y ahí, por ejemplo, podríamos aprovechar un análisis complementario cualitativo que podría identificar las necesidades de nuestros socios o clientes en ese mercado, ¿no? O sea, hay que, una vez que identificamos, por ejemplo, esa debilidad, la sucursal Z genera bajos ingresos, hay que identificar cuál es la raíz. No es suficiente decir, es porque coloca poco. ¿Por qué coloca poco? Entonces ahí pueden ser muchos factores. Puede ser que el mercado es más pequeño. La sucursal es muy grande para el mercado, ¿no? Puede ser que los socios simplemente tienen otras necesidades. Estamos tratando de colocar un producto agrícola, pero es una ciudad. Entonces no nos va a funcionar. O que simplemente está muy competitivo el mercado. O sea, hay muchas otras instituciones financieras en ese mismo pueblo, no sé, el municipio, y entonces la gente simplemente va con otra institución porque ahí le dan una mejor tasa. Nosotros estamos cobrando una tasa muy alta, ¿no? Entonces, todo eso es información que no podemos obtener solamente del análisis de rentabilidad. Ahí no significa que está malo el análisis de la rentabilidad, sino es un análisis que nos enfocamos 100% en nuestros datos internos. Entonces, al solamente considerar nuestros datos internos, nuestra información interna, pues también solamente nos va a dar resultados sobre eso. Y lo importante es que ese análisis es nuestro punto de partida para saber dónde vamos a necesitar medidas. Que los ingresos son bajos nos indica que hay potencial de acción. Todavía no sabemos qué exactamente deberíamos de realizar, pero ya sabemos que hay. Y también nos dice que la sucursal X, Y y no sé cuál otra
están bien, ¿no? Entonces ahí no hay necesidad de hacer o dirigir las estrategias a un incremento de colocación. Entonces para eso nos sirve, para identificar dónde están los puntos de acción, donde debemos de iniciar, donde debemos tomar las decisiones, pero ahí es muy importante considerar que no es el único análisis que necesitamos para llegar a una decisión informada, sino es el punto de partida para decidir qué más necesitamos realizar, para llegar finalmente a nuestra evaluación de todos los hallazgos, de todo lo que tenemos y lo que nos da la oportunidad de tomar una decisión ya cierta y que realmente nos va a ayudar a mejorar la situación o el punto de debilidad que identificamos. Muy bien. Entonces, eso fue un poco la introducción para que entiendan un poco en qué contexto aplicamos la rentabilidad de sucursales y también un poco para conocer quizás la limitación o hasta dónde llega y en dónde es el punto de partida para alguna otra metodología. Y ahora me gustaría presentarles ya específicamente la metodología que desarrollamos y aplicamos en la FAS. Entonces, nuestra metodología consiste en 5 pasos y primero identificamos los ingresos o interés de cada sucursal mediante una tabla de amortización basada en las características de la cosecha promedio. Después, identificamos qué sucursales son colocadoras y qué sucursales son captadoras y además calculamos las brechas de liquidez que tienen. Después, hacemos un análisis de las transacciones realizadas en cada sucursal. Ahí tanto identificamos propias y ajenas. Y pues posteriormente hacemos un prorrateo de la estructura de los gastos fijos, variables y de corporativo a las diferentes sucursales. Y pues para concluir, hacemos una proyección de esos gastos de administración y fondeo correspondientes, bueno, a cada sucursal, y ahí nos estamos basando en la tabla de amortización. Entonces aquí quizás primero vota un poco esa palabra de la tabla de amortización que estamos haciendo y por qué estamos proyectando, ¿no? Aquí la idea es que no queremos simplemente analizar la sucursal como si fuera un estado financiero, porque ahí vienen muchos créditos históricos, ¿no? O sea, que se colocaron hace 1, 2 o 3 años y ahí pues siguen, ¿no? A lo mejor es porque son a largo plazo, a lo mejor entraron en vencimiento y simplemente no se pudo hacer la cobranza, no sé, pero eso es un poco lo que ahí tenemos. Entonces, en esos 3 años, ¿no? Que desde el pasado hasta ahora, ha cambiado quizás mucho la estrategia de las sucursales, han crecido, quizás hay nuevas sucursales, etc. Entonces, hacer un análisis sobre esos últimos 3 años realmente no refleja lo que están haciendo actualmente. Por eso, lo que busca hacer esa metodología es analizar solamente la nueva cosecha. Estamos aislando la nueva cosecha para poder identificar si esa cosecha, esas nuevas características de los productos, porque también pueden cambiar a través de 3 años, pueden aparecer, desaparecer productos, ¿no? Y si la estrategia que están implementando actualmente las sucursales, pues eso en conjunto es rentable. Entonces, para eso, identificamos las características promedio de cada uno de los productos. Hacemos un análisis de la base de créditos, ahí igual digo, o sea, no nos limitamos a un solo mes, sino o sea, normalmente digo 1 año es una buena medida. Y identificamos qué es el plazo promedio, qué es la tasa ponderada, qué monto se coloca en promedio cada mes, qué frecuencia de pago presentan, qué cantidad de crédito se coloca también, o sea, porque puede que colocamos un producto con un alto monto, pero solo colocamos 3 créditos al mes. El número de pagos y pues si tiene garantía líquida y en caso de que sí, pues qué tan alto, ¿no? Entonces, esas características nos ayudan a identificar cómo se va a comportar nuestra nueva cosecha. O sea, si hoy en día voy a colocar una cosecha de créditos en ese mes, digamos, ¿qué características puedo esperar que tenga esa cosecha? Y así vamos a analizar esa cosecha. Y como un producto de crédito pues, no es estático tampoco, sino es a través del tiempo, pues, de hecho suele ser un tiempo bastante largo, pueden ser hasta varios años, si estamos hablando quizás de un producto de vivienda. Entonces también tenemos que tratar el producto así. Y por eso estamos hablando aquí de una proyección, porque
vamos a ver el comportamiento de esa cosecha a través de toda su vida. Entonces, pues eso es esa parte. Ahora, estoy ahora hablando a nivel de producto, pero obviamente queremos analizar las sucursales, ¿no? Entonces, generalmente, pues vemos una mezcla de diferentes productos en cada sucursal. Y por lo regular, varía. No tenemos siempre el 25% de ese producto y el 10% de ese producto, sino en alguna sucursal un producto se mueve mucho y el otro casi no se coloca, o incluso tenemos ciertos productos que solo se colocan en una sucursal. Entonces, para poder realmente proyectar nuestros ingresos por intereses, tenemos que identificar esa mezcla de productos para cada sucursal. ¿Qué tanto representan cada uno de mis productos, de mi colocación completa? Y bueno, esas características que ya les mencioné también pueden variar. Un producto, aunque se determina cierta característica no sé, por ejemplo, el manual de créditos o la ficha técnica, puede variar. Por supuesto, puede variar en el monto. En algunas sucursales, a lo mejor los socios solo necesitan montos pequeños, entonces generalmente se coloca menos, o bueno, de montos más bajos. Luego, si el monto es mayor, a lo mejor el socio pide un plazo más largo para poder repagarlo. También puede variar la tasa, lo que les mencioné, quizás estamos con una sucursal en un mercado muy competitivo y si ofrecemos el producto a una tasa de 25%, nadie lo va a querer. Mejor se van a con una institución que solamente pide el 20%. Entonces ahí también de repente nos tenemos que ajustar. Y pues por eso hay que analizar las características relevantes de los productos para cada una de las sucursales. Y el resultado va a ser una matriz grande, que para cada sucursal y para cada producto vamos a identificar características diferentes. Y basado en esas características, armamos nuestras tablas de amortización y eso nos calcula nuestro ingreso. Ahora, pues hemos calculado nuestro ingreso, pero no hemos pensado en nuestro riesgo crediticio. Porque hasta ahora estamos pensando que colocamos nuestro crédito y nos van a repagar el 100% a tiempo y en forma, ¿no? Sería un mundo ideal, pero así no pasa. Entonces, aquí pues tenemos que considerar el riesgo de crédito. Me imagino que muchos de ustedes lo conocen en forma de las estimaciones preventivas que les están pidiendo que se estiman dependiendo del riesgo que presenta cada uno de sus créditos, ¿no? Aquí, como pues no realmente podemos, o sea, como estamos proyectando hacia el futuro, no podemos realmente decir, este crédito va a tener 5 días de mora, este va a tener 180 días de mora. No podemos saber eso. Entonces, lo que hacemos aquí es utilizamos un concepto que es la probabilidad de incumplimiento. Y esa probabilidad de incumplimiento, pues básicamente calcula el porcentaje de lo que se coloca y que no va a regresar a la institución. O sea, aquí básicamente no nos interesan todos esos créditos quizás que en algún momento tienen 5, 10, 15 días de mora, pero finalmente pagan, sino solamente nos interesan esos créditos que realmente entran en incumplimiento, nunca vamos a recuperar ese dinero. Entonces, eso lo podemos analizar, pues igual basado en las bases de crédito. Y aquí es pues también muy importante que analizamos, que lo analizamos para cada sucursal, ¿no? Bueno, para cada producto y para cada sucursal. Y eso es porque, bueno, ya vimos la mezcla de productos varía, ¿no? Entonces, si en una sucursal colocamos un producto con un mayor riesgo, puede resultar que pues, la probabilidad de incumplimiento global de esa sucursal sea mayor. Además, podemos ver diferencias de la probabilidad de incumplimiento también dentro de un mismo producto, pero cambiando de zona. Eso puede ser basado en razones internas, como por ejemplo la estandarización de procesos. Si el proceso de desembolso varía de región a región, es posible que eso pues tenga un impacto en el incumplimiento, que quizás no se hizo un escaneo del socio, del cliente potencial tan profundo y por eso a lo mejor uno o el otro se les escapó que finalmente pues entró en incumplimiento. Lo otro podría ser la zona geográfica o el mercado que atiende la sucursal. Ahí simplemente podemos ver estados o regiones o igual sectores
que simplemente presentan un mayor riesgo, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, si estamos hablando de una zona, bueno, un mercado que presenta mucha agricultura y de repente se les pierde la cosecha por alguna, no sé, por alguna razón ajena, algún impacto natural que les destruye la cosecha, pues podríamos esperar ahí mucho incumplimiento. Mientras que en otra zona donde hubo la misma tormenta, no sé, pero son pequeños comerciantes, pues a ellos no les impacta tanto. Entonces ahí podríamos, simplemente por la zona en donde estamos colocando o el sector en el cual estamos colocando, ver diferencias en el comportamiento de nuestro riesgo de crédito, nuestra probabilidad de incumplimiento. Y pues finalmente también siempre podría ser una razón la capacidad o las capacidades del personal. Si tenemos una sucursal donde tenemos muchos asesores de crédito muy bien capacitados que quizás ya llevan muchos años con la institución, conocen súper bien los productos, entonces pueden desembolsarlo mejor, conocen mejor los socios, quizás ya también tienen una relación establecida con su mercado meta, mientras que otra sucursal están apenas como contratando algunos nuevos asesores de crédito, no están totalmente capacitados, están colocando solo parte de los productos porque no conocen todos. Entonces eso también podría impactar. Bueno, entonces teniendo eso en cuenta, pues es importante analizar la probabilidad de incumplimiento, pues igual en esa matriz por cada sucursal, para cada producto. Y aquí, pues, la metodología, bueno, el concepto que nosotros utilizamos son las matrices de transición, que pues hasta ahora siempre nos han dado como un resultado pues bastante confiable y con eso pues hemos calculado la probabilidad de incumplimiento. Entonces, bueno, ahora ya hemos calculado la probabilidad de incumplimiento y la ventaja de calcular el riesgo de crédito de esa forma es que ahora simplemente ese porcentaje se lo podemos restar al total de nuestros ingresos. Entonces, tomando nuestros ingresos totales, restándoles la probabilidad de incumplimiento, simplemente podemos de esa forma llegar a los ingresos netos, ¿no? Entonces, podemos conjuntar esos dos conceptos y ya llegamos a nuestros ingresos netos. Entonces, más al rato, cuando vemos un poco el cálculo, van a ver que como tal no reflejamos la probabilidad de incumplimiento o el riesgo de crédito como un gasto por separado, como normalmente lo conocen como la estimación, sino calculamos aquí más bien los ingresos netos. Y bueno, de ahí ahora pasamos al lado de los gastos y el primer gasto que tenemos que calcular es el costo de fondeo, el propio y el ajeno. Entonces, bueno, primero el costo de fondeo, pues simplemente es nuestro costo que tenemos sobre nuestra captación. Estamos considerando pues que normalmente todos los recursos que captamos o que tenemos en la institución pues tienen un costo, que es pues la tasa que pagamos sobre la captación, sobre los depósitos. Y bueno, eso es el costo que también va a tener colocar esos recursos. O sea, cada recurso que colocamos, pues viene de nuestra captación y finalmente pues tiene también un costo. Entonces ahora, pues teniendo eso en mente, tenemos pues dos tipos de sucursales. Bueno, cada sucursal debe fondear su cartera y su saldo en caja. Entonces, ahí podemos identificar aquellas sucursales que pueden necesitar más recursos. Entonces, ahí vemos que pues básicamente su cartera supera su captación, por lo mismo tenemos una brecha negativa entre la cartera y la captación. Y para cubrir esa brecha negativa, ahí vamos a tener que asignarle recursos externos a la sucursal. Del otro lado tenemos las sucursales que le pueden sobrar recursos, entonces ahí podemos tener más captación que cartera y por ende tenemos una brecha positiva. Entonces, pues el sobrante se envía a tesorería o, bueno, aquí podemos también imaginarnos que se manda a la otra sucursal. Entonces aquí los supuestos son que, pues como dije, cada peso que colocamos tiene un costo. Eso es lo inicial para poder pues calcular nuestro costo de fondeo. Después podemos pues cubrir pues nuestra colocación tanto con captación propia, o sea, hay
propia, con eso me refiero a la captación de la sucursal. Estamos viendo a cada sucursal como si fuera una institución aislada. Entonces, cada sucursal tiene su captación, su colocación propia, y lo que es ajeno son las otras sucursales, pero nos mantenemos dentro de la institución siempre. Entonces, puede fondearse con su captación propia o puede pedir prestado dinero a otra sucursal. O sea, es como una institución le estuviera pidiendo un préstamo, no sé, a algún banco. Aquí estamos considerando que una sucursal que le falta liquidez está pidiendo un préstamo a otra sucursal. Y pues el costo de fondeo, también lo que ya mencioné, asciende a la tasa pasiva que paga cada sucursal para pues, poder identificar. Y aquí es muy importante tener en cuenta que esa tasa de la captación puede variar por sucursal. De repente lo vemos de forma global y sé que de repente también tienen unas fichas técnicas o de repente podemos calcular la tasa pasiva en el estado financiero, pero aquí es muy importante identificarlo también por sucursal, porque lo mismo que aplica para la colocación también puede aplicar para la captación. Si estamos en un mercado muy competitivo, a lo mejor tenemos que subir un poco las tasas para que estén los socios interesados o clientes interesados en ahorrar con nosotros, o quizás al revés, estamos en un mercado donde realmente todos ahorran con nosotros y podemos incluso bajar las tasas y aún así vamos a tener mucho ahorro. Entonces, ahí puede variar también de la ubicación de la sucursal y qué tanto ahorran en cada sucursal, ¿no? Y bueno, eso pues ahora nos lleva a esa identificación del tipo, o bueno, de la categoría de nuestras sucursales. Entonces, separamos entre captadoras, son las que presentan una alta aceptación de ahorros y productos de captación con respecto a su cartera, lo que pues resulta en una mayor captación respecto a la cartera. Y por otro lado tenemos las colocadoras, y esas presentan un alto nivel de otorgamiento de créditos a sus socios o clientes con respecto a su captación, lo que resulta en que la cartera de créditos supera en algunos casos la captación. No siempre es el caso, pero en algunos casos vemos que hasta supera la cartera la captación. Entonces, pues, ¿cómo se puede ayudar o cómo se pueden ayudar las sucursales? Pues como nos encontramos todavía dentro de una misma institución, lo que pasa es que hay un flujo de recursos desde las captadoras hacia las colocadoras. Y aquí es muy importante porque pues la captadora paga dinero sobre sus recursos, ¿no? O sea, ya identificamos que pues cada peso pues que capta tiene un costo inherente, ¿no? Entonces ahí pues es muy importante que en nuestra metodología del análisis de rentabilidad equilibramos eso. Entonces, para cada peso que reciba una sucursal colocadora de una sucursal captadora para cubrir su brecha de liquidez, debe de pagarle algo a esa sucursal captadora. Entonces, en nuestra metodología, eso obviamente solo pasa todo en la teoría, en nuestras mentes, pero movemos los recursos de captadora a colocadora y le asignamos ese gasto a la colocadora, le quitamos el gasto a la captadora, para que realmente se refleja el gasto que incurren las sucursales. Y aquí es muy importante también considerar que esto es un concepto temporal. O sea, esa clasificación de captadoras y colocadoras lo hacemos para entender mejor cómo operan en el momento, pero no significa que una sucursal que es captadora mantiene su estatus de captadora para siempre. Lo mismo para las colocadoras. Eso es algo que puede cambiarse en un periodo. No digo que mes con mes varía, pero puede que una sucursal inicie siendo o presentando rasgos de una captadora, pero luego se cambia hacia colocadora una vez que se abre el mercado o introduce más productos de crédito. Muy bien. Bueno, ahora pasamos al punto 3 de nuestros pasos en nuestro cronograma, y eso es el análisis de las operaciones por sucursal y el prorrateo de los casos. Entonces aquí, pues primero me gustaría ver un poco esa imagen que les dejé aquí en la esquina inferior, y pueden ver que tenemos aquí un socio de sucursal B y frecuenta a la sucursal A para hacer un depósito de su ahorro. Entonces, ¿qué puede ser? Por ejemplo, es un socio que vive en un pueblo en el sur de Querétaro. Bueno, yo estoy aquí en Querétaro y todos los días viene a Querétaro a su trabajo. Entonces ahí le pagan la nómina, en ese caso le pagan en cheque o en efectivo,
Entonces va a la sucursal A, que queda cerca de su trabajo, y ahí deposita su dinero. Sin embargo, pues está de alta con la sucursal B, ¿no? O sea, por eso es socio de sucursal B. Otro caso, ahí tenemos una socia de sucursal A, que luego hace un retiro de ahorro en sucursal C. Ahí, no sé, igual podemos imaginarnos. Nuestra socia vive normalmente dentro de Querétaro, en el norte de Querétaro, pero todos los fines de semana va a visitar a su abuela, que vive en un pueblo en las afueras de Querétaro. Y ahí está la sucursal C. Entonces, pues la socia está con su abuela y de repente necesita dinero para hacer las compras, hacer el súper para su abuela, algo así. Retira dinero en la sucursal C, hace sus compras y todo bien. Al fin de semana regresa a la ciudad donde realmente está sucursal A, ¿no? O sea, eso es su sucursal. Entonces, pues aquí estamos considerando que también cada operación que realizan las sucursales tiene un costo inherente. Y eso es porque, pues, o sea, si solo tenemos un socio B de sucursal B que va a sucursal A, no impacta mucho. Pero si quizás la mitad del pueblo hace eso, trabaja en Querétaro, pero vive en el pueblo, ya la sucursal A va a tener que ampliar sus instalaciones, va a tener que hacer más espacio para que esperan los socios, quizás va a contratar un cajero adicional para atender toda la demanda de socios que vienen, incluso quizás se tienen que mudar a una oficina más grande porque en la que están no caben todos, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que realmente pues sí le puede incurrir un gasto adicional a la sucursal. Y por eso, pues queremos prorratear esos gastos según las operaciones propias y ajenas, ¿no? O sea, las operaciones que realmente le corresponden a la sucursal, porque son los mismos socios de esa sucursal, y las operaciones que realmente corresponden a otras sucursales. Entonces, por eso, pues analizamos en qué sucursales están dados de alta los socios y en qué sucursales realmente realizan sus transacciones. Para eso podemos utilizar una base de transaccionalidad. Y bueno, ese análisis lo debemos hacer tanto para prorratear los costos fijos como los costos variables de las sucursales. Y eso nos resulta en que cada sucursal generalmente puede exportar costos, o sea, costos que no le corresponden, pero al mismo tiempo importar costos de otras sucursales. Por ejemplo, si la sucursal A exporta el costo del socio B, pero importa el costo del socio A desde la sucursal C. Entonces, así vamos moviendo los costos. Y muchas veces podemos ver que, por ejemplo, justo en la sucursal matriz se concentra más movimiento, más transaccionalidad, y esa es la que normalmente exporta mucho, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora pasamos un poco a los diferentes tipos de costo que tenemos que tener en cuenta para el análisis de la rentabilidad de sucursales. Entonces, primero, pues como ya también escuchamos, pues tenemos que considerar los costos fijos que incurre una sucursal, y esos son todos los costos que permanecen constantes durante un tiempo significativo o durante una actividad, sin que importe el volumen producido. Y aquí, pues un ejemplo muy claro son los contratos de arrendamiento que, pues en el corto o mediano plazo normalmente no podemos cambiarlo, no podemos cancelarlo, no podemos mudarnos rápido a otra oficina. Entonces, por eso regularmente son costos fijos. En contraste, pues tenemos los costos variables que también incurren directamente en las sucursales. Y ahí pues pueden cambiar en relación directa con la modificación del volumen de alguna actividad relacionada con el área de administración y operaciones. Entonces, esos luego pueden ser los gastos donde más fácil podemos ahorrar porque dependen muchas veces como del volumen de lo que se está generando. Un ejemplo, pues es la papelería. Entonces aquí pues podemos pensar que mientras más desembolsos de crédito se realizan, más costo de papelería vamos a tener, porque pues para cada desembolso quizás se necesita imprimir alguna hoja, luego se necesita una firma, entonces ahí vamos generando pues costo de papelería. Bueno, esos son los primeros dos pues grupos de costos que se contrastan, y después tenemos otros costos, pero que son independientes de esos primeros dos. Ahí tenemos los costos directos, y esos se identifican con las actividades relacionadas directamente con el giro del negocio. Entonces aquí, como estamos hablando de la rentabilidad de sucursales, serían todos los gastos que directamente podemos identificar con la sucursal. El arrendamiento de la oficina de la sucursal, el gerente de la sucursal,
también quizás la papelería que consume la sucursal, etc. Todo lo que podemos relacionar directamente con la sucursal. Aquí, por ejemplo, también el sueldo del asesor de crédito que trabaja en esa sucursal. Y al contrario, tenemos los costos indirectos. Esos son aquellos que no se identifican con una actividad relacionada directamente con el giro de negocio. Entonces, igual, traduciéndolo a la rentabilidad de sucursales, serían todos los gastos, por ejemplo, que genera el corporativo. Porque hay, por ejemplo, el área de marketing, pues normalmente pone anuncios o hace algún tipo de comerciales, donde de repente en la radio o algo así, pero para todas las sucursales, ¿no? O sea, no solamente promueve una sucursal, normalmente se promueve toda la institución y resulta en que en todas las sucursales a lo mejor incrementa la solicitud de nuevos socios o de crédito. Y algún otro ejemplo, por ejemplo, podría ser el sueldo del director de administración o, no sé, el gerente general, que realmente no están asignados a una sucursal, sino atienden a todas. Y bueno, una vez que hemos identificado los gastos, hay que hacer un prorrateo. Entonces, aquí hablamos de un prorrateo primario, que es un poco ese prorrateo que les platiqué de la transaccionalidad, para identificar qué costos corresponden a cada sucursal. Y ahora, si recordamos, teníamos esa proyección, esa tabla de amortización de los ingresos, ¿no? Entonces, perdón. Primero viene el gasto del corporativo. Entonces, como dije, el prorrateo primario, el prorrateo de los gastos de las sucursales entre sí, y el prorrateo del corporativo se refiere a todos esos gastos indirectos que no podemos asignar así de fácil a las sucursales. Entonces, ahí utilizamos como unas herramientas para poder prorratearlo, y son unidades de medida, como son la cartera vencida, la cartera vigente, el número de créditos otorgados o las cuentas, o las nuevas cuentas que abren en una sucursal. Entonces, más bien tomamos esas unidades para tratar de involucrar el tamaño de cada sucursal, porque pues tenemos sucursales grandes y pequeñas, y pues prorratearle a las sucursales grandes también más gasto. Eso porque generalmente si es una sucursal más grande, son más socios, son más créditos otorgados, entonces también requieren de más atención del corporativo. Esto es un poco la idea por la cual tratamos de prorratear según el tamaño. Pero aquí también, pues no simplemente prorrateamos todo el gasto del corporativo de la misma manera, sino podemos prorratear, por ejemplo, un gasto o unos honorarios, por ejemplo, de cobranza, las podemos prorratear mediante la cartera vencida, que es como la unidad más adecuada para prorratear ese gasto. Mientras más cartera vencida tengo, más esfuerzo de cobranza debo hacer. Y algún otro gasto, como por ejemplo el de marketing, que le corresponde igual a todas las sucursales, les da beneficio a todas, por ejemplo, lo podríamos prorratear en partes iguales. Entonces, así podemos utilizar esas diferentes unidades para apegar el prorrateo lo más a la realidad que estamos viendo. Nunca vamos a llegar al 100, nunca va a reflejar exactamente lo que está pasando realmente, pero podemos apegarnos lo más posible. Y ahora, una vez que hemos hecho ese prorrateo, ya ahora viene lo de las tablas de amortización. Entonces, pues tenemos que tomar esos gastos que ya identificamos que corresponden a cada sucursal y asociarlos con los ingresos. Entonces, pues tenemos que identificar esa estructura de gastos, pero a través del tiempo, a través del mismo tiempo que presenta la cosecha de créditos que estamos analizando para los sucursales. Y finalmente, hay que traerlo a todo a valor presente, tanto los ingresos como los gastos, porque pues un peso que tenemos ahora vale más de lo que un peso que tenemos en el futuro. Entonces, aquí tenemos tenemos que involucrar ese componente de valor a través del tiempo en nuestro análisis, y queremos pues saber realmente lo que vale nuestra cosecha de créditos hoy. Entonces traemos todo a valor presente. Y bueno, ahora eso nos trae al cálculo final. Lo que les comenté aquí, tenemos nuestros ingresos totales generados netos. Entonces aquí tenemos pues todos los ingresos de intereses que nos generan los créditos, pero también a lo mejor alguna comisión, algún seguro que se contrata en conjunto con el crédito.
De eso restamos nuestro costo ponderado del fondeo, ponderado porque consideramos el costo de fondeo propio y el ajeno, bueno, en caso de requerirse o si es una sucursal captadora, solamente el propio. Después restamos los costos fijos de la sucursal, más también los costos que se les prorratean de otras sucursales. Además, restamos los costos variables de la sucursal y finalmente tenemos que restar el prorrateo, o sea, la parte proporcional de los costos administrativos. Y eso ya finalmente nos lleva a la rentabilidad en monto que corresponde a cada una de las sucursales. Muy bien. Entonces ahora, pues para concluir pues mi presentación, voy a entrar un poco a los principales beneficios y la importancia que tiene el análisis de rentabilidad de sucursales para todos. Entonces, pues primero vamos a ver la importancia del análisis de rentabilidad de sucursales para la planeación estratégica para las instituciones. Y pues podemos ver que ese análisis básicamente nos permite realizar una planeación estratégica a nivel de las sucursales. Ya no nos encontramos a nivel global de toda la institución, sino ya podemos entrar a las necesidades específicas de cada sucursal. Y más importante, podemos identificar planes y metas que realmente le corresponden a la sucursal, que motivan al personal que está en cada sucursal y que se pues, asimila al mercado en que trabajan. O sea, si tienen un mercado que está muy competitivo para colocar créditos, no va a ser lo justo, lo adecuado, colocar las mismas metas como en otra sucursal que está en otro mercado. De ahí, pues, podemos identificar las fortalezas y debilidades de cada sucursal. Y aquí es muy importante que podemos aprovechar esas fortalezas y debilidades. Entonces, podemos ver una sucursal, por ejemplo, que tiene no sé, una muy buena estructura de gastos o una colocación muy eficiente. Entonces, podemos preguntarnos, ¿por qué está tan buena esta sucursal y qué podemos hacer para que todas nuestras sucursales operen de esa forma? Podemos aprovechar las fortalezas. También podemos identificar estrategias beneficiosas mediante un análisis en intervalos. Entonces ahí, les repito, es un análisis, este análisis es un proceso, no es estático. Entonces, cuando más nos sirve es cuando no lo hacemos solo una vez, sino establecemos intervalos, no sé, de 3, de 6 meses y monitoreamos también nuestro avance. ¿Cómo cambió nuestra rentabilidad? Ahora en comparación con hace 3 meses. ¿Cuáles de nuestras medidas funcionaron y cuáles quizás tenemos que ajustar? Pues además podemos conocer la productividad de la sucursal. Aquí no hablo de la productividad de algún colaborador en particular, si cumplen sus metas o no, sino simplemente podemos ver la eficiencia en cómo colocan, porque analizamos la colocación, pues ya desde un inicio sabemos cuánto es la colocación, el monto y el número de créditos. Y además conocemos la cantidad de colaboradores y en específico conocemos la cantidad de asesores de crédito que operan en cada sucursal. Entonces podemos decir, en una sucursal en promedio, los colaboradores colocan tantos créditos al mes, en la otra quizás mucho menos, ¿no? Y ahí podemos identificar igual porque una sucursal coloca tan ágil, tan exitoso, y cómo podemos replicar esa fortaleza a todas las otras sucursales. Y finalmente podemos conocer el comportamiento de los socios en las diferentes regiones geográficas. Eso es como un extra, no nos sirve directamente, diría, para las estrategias de las sucursales, pero es muy interesante para nuestra planeación en general. Si vemos que muchos socios siempre van a una sucursal, como en el ejemplo, todos los socios siempre van a la sucursal A, entonces podemos identificar por qué y quizás identificamos que el mercado es muy grande o quizás están comiéndose una sucursal del mercado de otra y tenemos que hacer más espacio entre las sucursales. De ahí también es pues, muy importante para entender mejor cómo piensan y cómo pues, se mueven nuestros socios. Y finalmente, pues para que se quedan con algunas preguntas a las cuales da respuesta a nuestro análisis. Entonces, si ustedes tienen esas preguntas acerca de su situación financiera de su institución, el análisis de rentabilidad de sucursales va a ser justo lo que necesitan. Entonces, tenemos la primera pregunta, ¿qué sucursal no está sostenible? Eso es muy clave porque queremos que todas nuestras sucursales sean sostenibles.
o si son muy jóvenes que llegan a ser sostenibles en algún punto de su vida. Entonces, aquí es importante identificar cuáles no llegan a una rentabilidad positiva y ahí hay que aplicar medidas urgentes, porque si no, siempre nos van a reducir nuestra rentabilidad en general. Nos van a limitar en el crecimiento. Después podemos identificar cuántos créditos coloca cada sucursal. Eso es pues, muy importante para conocer pues, el tamaño, lo que les dije, para saber cómo ajustar las metas, cómo adecuar las metas realmente a lo que necesita la sucursal. Y también si encontramos una sucursal con una baja colocación, pues es una alarma para nosotros para poder identificar a qué se debe y cómo podemos mejorar. La tercera pregunta es, ¿cuáles son los costos y gastos reales de cada sucursal? O sea, no queremos saber qué son los costos que más o menos le estamos asignando en el estado financiero, pero realmente queremos saber qué costos incurre la sucursal, ¿no? O sea, porque podemos tener una sucursal colocadora, pero no absorbe nada de su gasto de fondeo y se ve súper positiva. Pero realmente, ya considerando el gasto de fondeo que le corresponde, realmente no está tan buena su rentabilidad y deberíamos de aplicar medidas. Para eso es importante. ¿Qué son mis captadores y colocadoras? Eso igual es importante conocerlo para establecer metas, pero también es importante tener en mente que eso puede cambiar y que a lo mejor podemos llevar nuestras captadoras a ser también en algún punto colocadoras. Y finalmente preguntamos qué sucursales son los pilares de mi institución. Hay, pues muchos pensamos que nuestro pilar pues, es nuestra matriz, pero en algunos casos llega a pasar que la matriz absorbe tantísimos gastos que tiene de toda la estructura que ya está grande y establecida, que absorbe toda su rentabilidad y al final no puede ser, pues es pilar en cuanto a tamaño, pero no es pilar en cuanto a rentabilidad para la institución. Y algunas sucursales más pequeñas, que son más ágiles en sus gastos, presentan una mejor rentabilidad. Bueno, y hasta aquí llega mi presentación. Nos pasamos un poquito del tiempo también porque tuvimos que empezar un poquito tarde, pero pues me gustaría aprovechar aún así un espacio para preguntas y respuestas. No sé, a lo mejor, Jorge, ya estabas viendo algunas preguntas que llegaron para contestar algunas. Claro que sí, Celina. Bueno, vimos algunas preguntas sobre los temas, pero bueno, por el tiempo me gustaría primero, antes de llegar a las preguntas, solicitarle a todos los participantes si nos pueden apoyar. Les agradecemos el tiempo que han dedicado a esta sesión y no queremos sobrepasarnos muchos. Les voy a poner en el chat una encuesta que nos pueden llenar de retroalimentación de este evento. Ahorita seguimos con las preguntas y respuestas. Esta encuesta nos toma 3 minutos llenarla, entonces si quieren pueden copiar el link ahorita, abrirlo en su navegador y contestarlo al final del evento. Y ahora sí podemos comenzar con las preguntas. Teníamos un par de preguntas, pero fueron contestadas directamente. No sé si alguien tenga alguna duda y quiera levantar la mano para que le abramos su micrófono. ¿Alguien de nuestros compañeros? También pueden, si desean escribir alguna pregunta en el chat, adelante, no hay ningún problema. Aquí está una pregunta de Emilio Carmona. ¿Cuánto tiempo se debe tener aperturada una sucursal no rentable en este momento, considerando que en el pasado sí era rentable? Ok. Bueno, aquí voy a repartir mi respuesta en dos partes. Primero, bueno, dentro de la metodología que vimos hoy, que es la desarrollada por la FAS, esa generalmente se utiliza para sucursales establecidas. Entonces, al momento de tener muy poca información histórica, por ejemplo, si una sucursal apenas lleva 3 o 6 meses abierta, van a ser un poco sesgados los datos todavía. Entonces, mientras más tiempo lleva la sucursal, más exactos ya van a ser nuestros datos de rentabilidad. Ahora, preguntas cuánto tiempo debe tener aperturada si no es rentable. Ahí realmente no prohibimos de abrir alguna sucursal que no es rentable. O sea, de hecho, pues muchos hasta incluyen en sus proyecciones un tiempo en que la sucursal no es rentable y luego llega a su punto de equilibrio y a partir de ahí debe ser rentable. Entonces ahí,
como tal, la metodología no da una sugerencia sobre cerrar alguna sucursal. No obstante, o sea, si durante un periodo extenso seguimos generando análisis de rentabilidad de sucursales y cualquier medida que aplicamos no tiene fruto y no genera una rentabilidad positiva en esa sucursal, igual pues podemos pensar en quizás pues cerrarla. Aquí igual es muy importante considerar todo, o sea, yo de hecho pues nunca recomiendo cerrar una sucursal porque puede tener otra ventaja para la institución que no es medible, que puede ser un eje, que puede conectar socios que normalmente no se conectan a la institución, etcétera. Entonces, también hay que tener en cuenta esos puntos, o, bueno, esos factores cualitativos al momento de tomar alguna decisión así. Si no, ese análisis yo generalmente lo recomiendo no para tomar alguna decisión definitiva, sino para detectar oportunidades de implementar medidas y contrarrestar, ¿no? O sea, cuando vemos que algo no nos está generando, no nos está dando lo que queremos, entonces hay que ver cómo podemos mejorar, cómo podemos eficientar. Y de esa forma cambiarla a ser rentable, cambiar quizás la estructura en cómo opera. Perfecto, de acuerdo. Otra pregunta que tenemos de Cindy Morales, si es recomendable llevar la contabilidad separada por sucursales o una contabilidad general. Ok, gracias, esa es muy buena pregunta. De hecho, es preferible separar la contabilidad. O sea, no sé, o sea, yo no creo que se pueda separar por completo, pero lo que yo he visto es que dentro de la contabilidad se generan como cost centers, centros de costo, y cada centro sería una sucursal y a esa le pueden asignar los gastos. Esto simplemente hace mucho más fácil ese análisis de rentabilidad de sucursales, porque pueden descargar su cuenta contable, su archivo, y ya ven directamente, esos son mis gastos de papelería de sucursal A, esos son mis gastos de papelería de sucursal B, etcétera. Y ya se ahorran todo ese prorrateo como antes de identificar y separar, sino ya pueden empezar con eso y ya nada más encima de eso pueden aplicar mucho más fácil, por ejemplo, esa metodología. Entonces sí, es totalmente recomendable. Perfecto. Tenemos una pregunta por YouTube, por Facebook Live, de Hugo Zárate. Para el cálculo de la rentabilidad, ¿consideran la estimación preventiva para riesgos crediticios que le aplique a cada sucursal, tanto el crecimiento de su cartera sana y vencida? Ok, muchas gracias. No consideramos la estimación preventiva de riesgo crediticio, sino consideramos el riesgo de crédito. Entonces, aquí no hacemos una estimación como lo pide pues la bancaria, por ejemplo, sino nosotros calculamos efectivamente lo que esperamos que incumple. O sea, no calculamos de por sí una proporción de estimación sobre toda nuestra cartera, sino solamente castigamos la cartera que incumple. Y eso pues tiene como resultado que en nuestro análisis de rentabilidad solamente castigamos, digamos, nuestro flujo de ingreso sobre lo que realmente se incumple. No castigamos sobre la estimación. Perfecto. Una pregunta más de Antonio Pérez es, en la parte de análisis de rentabilidad de sucursales, hablaba de identificar estrategias beneficiosas mediante análisis de intervalos. ¿Me pudiera dar un ejemplo para una mejor comprensión? Sí, claro. Bueno, aquí pues yo recomiendo, o sea, en general creo que aplica para la mayoría de los análisis financieros que existen, que el valor realmente lo creamos al momento de generarlo en intervalos, de siempre apartar un espacio para poder generarlo. Entonces aquí, por ejemplo, un intervalo podría ser de 3 o de 6 meses, entonces cada 3 o 6 meses repetimos nuestro análisis con los datos actualizados a esa fecha. Y eso nos permite para monitorear la rentabilidad. Entonces, pues lo más clave es obviamente pues monitorear, o sea, mis sucursales, los que son pues exitosos, bueno, son rentables, se mantienen positivas o en algún punto tienen una caída. Los que presentan una rentabilidad baja o incluso un déficit, se mantienen ahí abajo o logro generar una rentabilidad a través del tiempo. Entonces, obviamente, o sea, al generar el análisis de rentabilidad de sucursales, siempre después sigue la toma de decisiones. No podemos generar solo el análisis y ahí dejarlo. Siempre tenemos que tomar decisiones sobre algunas medidas que implementamos. Entonces, por ejemplo, si vemos que están muy diferentes los gastos de cobranza y los tiempos en el cual atienden a los socios,
y por eso hay mucha diferencia en la rentabilidad. Y decidimos implementar un proceso de estandarización. Empezamos a estandarizar y quizás a capacitar juntos a todos los asesores de crédito. Deberíamos, a través del tiempo, empezar a ver una pequeña mejora en la rentabilidad de las sucursales, optimizando su productividad, que ya más o menos colocan al mismo ritmo. No significa que los sucursales colocan lo mismo, significa que más o menos los asesores de crédito que trabajan colocan a una velocidad parecida y que a lo mejor podemos, donde teníamos altos gastos de cobranza, ir disminuyéndonos debido a la estandarización. Entonces, con ese análisis de intervalos, el plan es, el beneficio es que podemos ir monitoreando la mejora esperada de las medidas. Y si no la vemos, significa que tenemos que repensar nuestras medidas. Perfecto. Pues muy bien, tenemos más preguntas, pero por el tiempo las vamos a tener que responder por correo, Celina, si no tienes inconveniente, te las comparto y se las hacemos llegar. Todas las preguntas que están escribiendo en el chat las vamos a compartir. Tenemos una actividad más en la que nos gustaría que nos ayudaran, por favor, todos nuestros participantes que están en Zoom, en vivo. Si nos pueden ayudar prendiendo sus cámaras, queremos hacer una foto del evento, entonces les pedimos por favor a todos prender sus cámaras para tomar una foto del evento en donde estamos todos. Ha sido un evento pues muy provechoso, como comentó Celina desde el inicio, esto es como el símil del iceberg. Hemos visto ahorita la punta del iceberg y las preguntas para ahondar pues son bastantes, ¿no? Entonces, sigamos con el tema de la foto. Ahorita están prendiendo todas sus fotos, sus cámaras, perdón. Un momento en lo que se prenden algunos más. Muy bien, ya llegamos a 70. Les comento que tuvimos una participación muy alta, tenemos ahorita 100 participantes y tuvimos en Facebook Live 30 participantes más. Muy bien, una sonrisa para la foto, lo estoy tomando en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí vemos algunas caras muy conocidas del sector. Perfecto, muchas gracias. Pues, Celina, no sé si tengas algo más que comentar al respecto. Pues no, realmente muchas gracias a todos por su participación, también muchas gracias por las preguntas. Siempre está muy corto el tiempo en esos webinars, entonces sí, como dijo Jorge, voy a contestar a todas sus preguntas que quedaron pendientes en un correo. Perfecto. Pues no me resta más que a nombre de la Fundación Alemana les agradecemos su participación, su amable participación. Confiamos en que la información compartida en este webinar les será de mucha utilidad. Ojalá puedan seguir fortaleciéndose en este tema. Es similar, como ya lo mencioné, a la comparación que hizo Celina al inicio, un análisis detallado de todos estos temas les ofrecerá una visión completa sobre el desempeño de sus sucursales y esto a su vez pues redundará en una mejor toma de decisiones para todos ustedes. Les comento finalmente que la grabación de este webinar se encontrará en la página de La Paz y la presentación será compartida a sus correos que nos dieron en la inscripción. De nuevo, muchas gracias y damos unos minutos para que contesten nuestra encuesta. Hasta luego. Gracias, excelente día a todos. Gracias, buen día. Buen día a todos. Gracias, buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. buen día. Gracias. Saludos. Gracias, buen día. Hasta luego.